gozando de la escuela dominical con esta serie de estudios que estamos teniendo. Estamos comenzando a partir de hoy una serie tanto de estudios como de mensajes que lo titulamos La mayordomía del reino. Ese es el tema que estamos desarrollando en términos generales. Y por supuesto, hoy vamos a tocar muchos aspectos que tienen que ver con también, así que el Señor está poniendo todo en el lugar correcto. Bienvenidos sean, hermanos, a este tiempo. Bienvenidos sean. Qué bueno es tenerles acá. Qué bueno que estén con nosotros disfrutando de este tiempo que lo dedicamos al Señor. Bienvenidos los hermanos que se conectan. Siempre se conectan por nuestras redes sociales y estamos complacidos de poder llegar hasta ellos también con la palabra del Señor. Hoy nuestro mensaje se titula Todo es tuyo, nada es mío. Así de simple. Todo es tuyo, nada es mío. A ver, dígaselo al que está a su lado para ver cómo suena, ¿no? Todo es tuyo. Bueno, no de la persona que está a su lado, ¿no? Todo es tuyo pensando en Dios, ¿verdad? Nada es mío. Todo es tuyo, nada es mío. Ese es el mensaje que vamos a traer hoy. Le invito a que vean sus Biblias. Vamos a ir esta tarde voy a salirme de las reglas que generalmente tengo acerca de los mensajes positivos para hablar en un tema un sermón que es más temático, pero que está basado, por supuesto, en la palabra del Señor. Así que vamos a ir al Salmo 24 y vamos a leer en el Salmo 24 2 versículos. Después vamos a el Salmo 89, 2 versículos, y después vamos a Ageo, 1 versículo. Ahí vamos a estar entonces ubicados. Salmo 24, 1 y 2, ese salmo dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. Ahora pónganse de pie, algunos están poniendo de pie, pónganse de pie para que sigamos leyendo los próximos versículos y oremos al Señor. El Salmo 89, 11 y 12, 2 versículos de ese Salmo dice, vamos a leerlo todos al unísono también, tuyos son los cielos, tuya también es la tierra, el mundo y su plenitud, tú la fundaste, el norte y el sur, tú los creaste, el Tabor y el Hermón cantarán en su nombre. Vamos a leer otra vez estamos hablando del Salmo 89, 11 y 12, al unísono, todos. Tuyos son los cielos, tuya también la tierra, el mundo y su plenitud, tú lo fundaste, el norte y el sur, tú los creaste, el Tabor y el Hermón cantarán en tu nombre. Vamos ahora a Ageo. Ageo es un libro de la Biblia, hermano, no es un libro raro, ¿no? Aunque parezca el nombre raro, pero es un libro de la Biblia que está en el Nuevo Testamento, ¿correcto? No es correcto, está en el Antiguo Testamento. ¿Y pertenece a cuáles profetas? A los profetas menores, Ageo. Entonces vamos a leer en el capítulo 2 de Ageo, versículo 8. Así es que usted también se une conmigo en ese texto, Ageo 2:8, y lo leemos al unísono que dice, mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Entonces, hermano, todo lo que vamos a hablar hoy no es palabra del pastor, es la palabra del Señor. Por lo tanto, abrimos nuestro corazón a la oración y nos preparamos para este tiempo, para que el Señor nos hable de una manera especial. ¿Cómo se titula el mensaje de hoy? No. Todo es tuyo, nada es mío. Todo es tuyo, Señor, nada es mío. Grábese esa frase. Todo es tuyo, nada es mío. Vamos a orar. Amado Dios, necesitamos que tú nos hables esta tarde. Sobre todas las cosas necesitamos, Señor, que tú nos guíes en la exposición de tu palabra. El pastor nada puede hacer si no tiene la guía y la unción del Espíritu Santo para exponer tu palabra. Por lo tanto, suplicamos, y yo suplico personalmente, que tú me asistas en este momento cuando voy a estar trayendo este tema de tanta importancia. Señor, que tú nos ministres,
como siempre lo haces. Tu palabra es preciosa, tu palabra es viva y eficaz, tu palabra penetra nuestros corazones. Tu palabra devela lo que hay en nuestro ser, tu palabra nos anima, nos inspira, nos alienta para seguir adelante. Gracias por esa palabra preciosa que la escuchamos y la aceptamos como palabra tuya. Una vez más nos ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermano. Muchas gracias. Le voy a pedir hoy, y siempre quisiera pedir esto, que por favor, si usted tiene alguna emergencia, puede ser física, siéntese en la parte de atrás y entenderemos que usted va a salir, no por acá, por allá. El asunto es, hermano, que quiero que usted se concentre en el mensaje, que no interrumpa todo lo que vamos a hacer. Usted esté allí en este tiempo, recibiendo la palabra del Señor, y usted me ayude orando, por supuesto, pero recibiendo la palabra del Señor. Así es que le animo para que esté y tengamos esa actitud. Hay una historia de una mujer que había terminado de hacer sus compras y regresó a su automóvil cuando se encontró con 4 hombres en el automóvil. En ese momento dejó caer sus bolsas, que traía, por supuesto, del mercado. Sacó una pistola del bolso y con una voz fuerte, esa voz de mujer, dijo: tengo un arma y sé cómo usarla. Salgan de mi auto o aténganse a las consecuencias. Por supuesto, aquellos hombres no esperaron una segunda orden para salir corriendo. Se bajaron y corrieron como locos. La mujer, totalmente nerviosa, puso las bolsas como pudo en el carro y decidió encenderlo para salir de aquel lugar. Como estaba desesperada, quería salir de allí lo más rápido posible. Intentó poner varias veces, encender el carro, por supuesto, pero no tuvo éxito. Simplemente no pudo. Entonces hizo un gran descubrimiento. ¿Cuál fue el descubrimiento? No era su carro. Entonces comenzó a ver por todas partes, especialmente dónde estarían los hombres que salieron corriendo. Y se dio cuenta que no era su carro, y su carro estaba como unos 5 o 6 metros del de ella. Obviamente fue a su carro, entonces lo encendió. Y en ese momento ella dijo: tengo que ir a la policía a entregarme por lo que ha sucedido. Interesante que fue al lugar, a la policía, y entonces cuando llega allí y expone su caso, el policía casi se cae de la silla riéndose por lo que estaba sucediendo. ¿Qué había pasado? Pues allí estaban 4 hombres denunciando a una señora de pelo corto, con lentes, de 1,5 metros de estatura, que le había robado su carro. La señora, por supuesto, estaba absolutamente avergonzada por lo que había pasado. El policía, viendo todo lo que era la confusión, era una situación que era, por supuesto, ella no había tenido la culpa, le dijo a la señora: ¿sabe qué, señora? Usted queda libre de cargos porque el carro que usted intentó encender no era su carro. En ese momento los hombres, por supuesto, vinieron y obviamente pues reconocieron que también era un error, y finalmente pues la señora se fue. Ahora, hermanos, interesante esta historia porque fue una historia real, pero nos muestra una verdad de la que quiero dejar con nosotros esta tarde. El carro que estaba encendiendo ella en ese momento, por supuesto, no era de ella. El carro era de otra persona, eran de estos hombres que, por supuesto, se salieron de ese lugar. Y el asunto interesante es que cuando hablamos de este tema, todo es tuyo, nada es mío. Vamos a llegar a la conclusión de que ni el carro que estaba encendiendo ella, ni el carro suyo tampoco era de ella. ¿Por qué razón? Por lo que vamos a decir esta tarde, que todo es de Dios, nada es nuestro. Ahora, yo sé que este tema, y por cierto que todo este mes lo vamos a estar tratando, tanto en la escuela dominical como acá, resulta bien interesante porque muchas veces nosotros, como decíamos los hermanos ahora, pensamos que todo es mío, que todas las cosas que tengo son mías. Y me doy cuenta definitivamente que no es así, que las cosas que yo tengo realmente no son mías, porque yo lo que soy es un administrador, un mayordomo.
Vamos a verlo de esta manera para que tengamos un cuadro de todo lo que voy a explicar esta tarde. Nosotros somos mayordomos o administradores, mejor quizás esa palabra, de la empresa de Dios. Nosotros administramos la empresa de Dios. Ahora, qué lindo concepto esto, ¿verdad? Nosotros administramos la empresa de Dios. ¿Y cuál es la empresa de Dios? Pues la empresa de Dios es todo lo que vemos en esta tierra. Todo lo que Dios nos ha dado es la empresa de Dios. ¿Nosotros qué somos? Simplemente somos mayordomos de las cosas que nos ha dado. Por supuesto, vamos a trabajar pensando en qué clase de mayordomos somos entonces. Ahora, pongo de manifiesto esto, que cuando nosotros traemos estos temas a la iglesia, yo quiero que usted se meta en su cabeza que no estamos solamente hablando de dinero porque la iglesia necesita dinero. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de esto porque es un tema bíblico. El hermano Arnoldo decía ahora en la clase, y eso lo dice la Biblia, que en el Nuevo Testamento, por ejemplo, y toda la Biblia, se habla más de dinero que de la oración y de la fe. Y cuando uno encuentra esto, ¿cuál es la explicación para esto? La explicación es precisamente porque todo es de Dios, desde todo punto de vista, y nosotros en todo caso somos eso, somos mayordomos, no tenemos nada. Entonces, en ese sentido vamos a ver cómo la palabra del Señor nos ayuda a entender todo un concepto que va a ser un concepto muy precioso para que disfrutemos nosotros, no solamente de este mensaje, sino de la vida bien administrada, bien llevada desde el punto de vista de Dios. La economía bajo la dirección divina. ¿Cómo podemos nosotros insertarnos para que esto sea así? Voy a darles los siguientes principios. Primero, Dios es el dueño de la empresa, entonces yo soy simplemente el mayordomo. Vea lo que dice el versículo 11 del Salmo 89. Ubíquense allí en el Salmo, ese Salmo. Y dice ese Salmo, el que ya hemos leído, solamente para recordar, el versículo 11, nos dice allí lo siguiente. Tuyos son los, ¿qué? Los cielos. Tuya es también, dice, tuya también es la tierra. ¿Qué más? El mundo. ¿Y qué más? Su plenitud. Su plenitud. Tú, dice, tú lo fundaste. Ahora, este texto es sumamente interesante, porque no da opción a que el hombre tenga algo, sea dueño de algo. Todo entonces le pertenece a Dios. Todo lo que tengo entonces viene de Dios. Todo es de Él. Yo no tengo nada, solamente soy un administrador, soy un mayordomo. Acordémonos de eso. Entonces usted no tiene nada, hermano, ni yo tengo nada. Soy eso. Ahora, vamos a pensar en algunas preguntas. ¿Cuáles son las cosas de las cuales Dios es dueño? Bueno, el texto nos dice que Él es dueño de los cielos, es dueño de la tierra, es dueño del mundo. Y por si faltara algo, dice que es dueño de toda su plenitud. Y todo lo que en Él hay, incluyéndonos nosotros, por supuesto, Él es dueño. ¿Quién es la persona más rica del mundo? Esta semana estuve haciendo la investigación porque siempre hay que esto va cambiando. Pero el famoso Elon Musk sigue siendo el hombre más rico del mundo, el dueño de Tesla, creo que es Tesla. Pero ahora, además de eso, es dueño del Twitter. O sea, el hombre es el hombre más rico del mundo. ¿Sabe cuánto es su capital? 273 mil millones de dólares, solamente eso. Entonces él aparece como el dueño el rico más, el hombre más rico del mundo aparece allí. Pero la pregunta ¿es cierto que este hombre es el más rico del mundo, el que tiene más riquezas en el mundo? La respuesta es no. La persona más rica del mundo se llama Dios. ¿Por qué vamos a decir esto? Vamos a pensar un poco en este asunto. Vamos a verlo de esta manera. Dios es dueño de los ángeles. Ahora, si pensamos que Dios es dueño, porque hay 4 categorías, querubines, serafines, ángeles y arcángeles. Vamos a pensar que en esa categoría, uno de esos ángeles, por supuesto, es menos. Vamos a pensar en el valor de ese ángel. Déjeme decirle que ese ángel pequeño, del cual Dios es dueño, obviamente el valor de ese ángel es incalculable. Es imposible calcular su valor. Ahora, Dios es dueño del universo, ¿correcto? ¿Cuánto vale la luna, por ejemplo?
¿Cuánto vale el sol? Para no hablar de las cosas que está descubriendo precisamente estos últimos telescopios que se han inventado, que están descubriendo cosas asombrosas. Pues Él es dueño de eso. Dice el texto que Él es dueño del monte Tabor y Hermón. Y uno se pregunta, ¿por qué el salmista acuñó esos montes allí? Porque esos montes para Israel eran los montes más importantes, los más grandes, los montes de las grandes riquezas. Él es dueño de eso. Entonces, mis amados, pero nosotros, vamos ahora a pensar en nosotros desde el punto de vista de la creación de Dios. Para Él somos lo más importante. Por lo tanto, con las riquezas que tiene este hombre, el más rico del mundo, no son igualables con tu riqueza y con lo que tú eres. Te pregunto, ¿cuánto vales tú? ¿$1 millón? ¿5 millones? No sabemos, simplemente lo que nosotros a la luz de la Biblia sabemos es que para Dios tenemos un valor incalculable. Tan grande es el valor para Dios, mis amados, que Él entregó a Jesucristo para que muriera por nosotros. Entonces, cuando pensamos en ese Dios que hizo los cielos, pero también nos hizo a nosotros como su obra maestra, como la corona de la creación, decimos, pues nosotros valemos más que cualquier otra cosa en la tierra. ¿No es cierto que muchas veces usted dice, pero yo no valgo nada, yo no sirvo para nada? Y usted anda muchas veces en esta vida como que en verdad no sirve para nada, ni vale nada. Pues déjeme darle la buena noticia de que usted vale mucho, porque para Dios usted le costó, imagínese, nada menos y nada más que le costó el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Por lo tanto, usted tiene mucho más valor que el oro de esta tierra, la plata, el oro de esta tierra. Cuando yo entonces entiendo esto, si creo que soy el dueño, por ejemplo, estaré en constante conflicto con Dios, porque al final todo lo que tengo y hago no es mío. Debo entender entonces que lo más importante de mi vida es saber que si Dios le pertenece todo, entonces yo simplemente soy alguien que se está encargando de su negocio aquí en la tierra. Miren lo que dice 1 Corintios 4:7. Hay 3 preguntas allí, pero voy a referirme a una de ellas, especialmente la del versículo. Estoy leyendo el versículo 7, la última parte. Esa última parte, en la nueva versión dice: y si todo lo que tienen proviene de Dios, ¿por qué se jactan como si no fuera un regalo? O sea, es como decir, ¿por qué el hombre piensa que es dueño de todas las cosas y no ha entendido que lo que ha recibido son regalos de Dios? Imagínense por un momento, nosotros estamos aquí hablando, estamos respirando, y si Dios en un momento quisiera cerrar la llave del aire que respiramos, ¿qué pasaría con nosotros? Pues quedaríamos exactamente allí como estamos, quietecitos, bien muertos, porque simplemente a Dios se le ocurrió hacer eso. Entonces, no tenemos nada, hablando de esto, hablando de la naturaleza, hablando de todo lo que donde nos desenvolvemos, hermanos, no tenemos absolutamente nada. Y en ese sentido, entonces, debemos saber que a Dios, Él es dueño absolutamente de todo. Por ejemplo, vamos a analizarlo desde este punto de vista. Vamos a suponer que usted la semana pasada se ganó $1,000. Se ganó $1,000. Y usted dice, bueno, si usted es un buen mayordomo, dice, bueno, de esos $1,000, 10% es para el Señor. Son $100 para el Señor. Ahora, usted dice, bueno, eso es del Señor, lo otro es mío. Pues le tengo una mala noticia. Tanto el 10% como el 90% no es suyo, es de Dios. Entonces usted le pregunta, pero ¿y entonces qué queda para mí? La buena noticia es esta. Dios no necesita ni de tu 10% ni del 90%. ¿Por qué razón? Porque Él es dueño de todo. Él lo que te está es permitiendo que administres eso. Entonces, para los efectos de nuestra administración, hablando en estos términos, ¿qué hacemos? ¿Qué sucede entonces? Pues que Él nos dice, Él nos recomienda, Él nos anima a entregar un porcentaje, no para Él otra vez, sino para su obra misma, sabiendo entonces que el 90% que nos queda, debemos nosotros administrarlo según lo que Él mismo espera de nosotros, porque para que seamos o que somos buenos administradores, debiéramos ser buenos administradores. Entonces, Dios, como dueño de todas las cosas,
a Él le pertenece el 100% de todo. Pero escuche esto es lo lindo de nuestro Dios. Él nos ha dejado todas las cosas de las cuales disfrutamos, del trabajo, de la casa, de la familia, del tiempo, de mis dones espirituales, de todo esto como parte de la mayordomía. Me la ha dejado ¿para qué? Para que yo sea eso, un fiel mayordomo en todas las cosas que Él espera de mí. ¿Qué hacer entonces también? Hay que tener cuidado. Vamos a ver lo que dice Deuteronomio 8, 17 al 18. Ese pasaje es interesantísimo porque es un pasaje donde Dios le dijo a su pueblo que tuviera mucho cuidado acerca de lo que ellos pensaban de las riquezas. Mire lo que dice el versículo, el Deuteronomio 8, 17 al 18. Y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a sus padres como en este día. ¿Qué está diciéndonos el Señor acá con esto? Como mayordomo de los recursos de Dios, debemos siempre recordar quién me da las fuerzas, quién me da la inteligencia, quién me da todas mis habilidades para que yo obtenga las riquezas. El mundo sin Dios, escuche esto, el mundo sin Dios simplemente dice, no, lo que yo tengo es por mi fuerza, por mi inteligencia, por mis estudios y por todo esto. Por supuesto, a ellos se les olvida quién te dio la fuerza, quién te dio la inteligencia, quién te dio todo. Todo lo da Dios. Por eso la advertencia de este texto es, sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él es el que da el poder para hacer las riquezas. Todo lo que tú tienes y todo lo que yo tengo es porque Dios me lo ha dado desde el punto de vista de la inteligencia y de mi fuerza para crearlas. Entonces, la advertencia de este texto es que no me olvide de dónde procede todo. Que no me olvide de que a Dios le pertenece todo, que todo es Él y nada es mío, que es el tema de hoy. ¿Cuál es el recordatorio entonces? Que Dios le da la habilidad de adquirir riquezas, pero ellos deberían no enorgullecerse pensando que por sus propias fuerzas habían adquirido tales cosas. El mundo ignora por completo esta verdad bíblica. El orgullo del hombre borra de su corazón el sentimiento de la gratitud, de pensar entonces que esas fuerzas, esa inteligencia, todo lo que puede crear, simplemente Dios se lo ha dado. Israel estaba propenso a olvidar eso cuando iba a llegar a la tierra prometida. Entonces ahora Dios le está recordando, no se te olvide que cuando estés en este país y hagas tus riquezas y Dios te prospere, no se te olvide de dónde ha venido todo. Por cierto, es interesante que pensemos en esto cuando la mayoría de nosotros aquí somos inmigrantes. Dios nos ha traído a este país. Dios nos está dando las oportunidades, preciosas oportunidades. No se nos olvide de dónde venimos, pero no se nos olvide quién nos ha traído y la fuerza que nos ha dado precisamente y la inteligencia para hacer nuestras, que tenga que ver con las riquezas o las cosas que nos da. Otro principio es que como mayordomo me corresponde entonces ser en esta parte un buen dador. Interesante verlo de esta manera porque cuando hablamos desde el punto de vista de Dios, hemos dicho, estamos enfatizando, Él es el dueño de todo, entonces yo soy un mayordomo. Pero como mayordomo, yo entonces estoy en la obligación de ser un buen mayordomo en el sentido del dar. Si Dios es el dueño, entonces yo soy ese administrador a quien Él ha confiado su propiedad. Debo aprender a pensar que, por lo tanto, como su administrador, soy gerente también de todo lo que Él me ha dado. Soy el supervisor de todos sus activos. Soy aquel que está al frente de sus propiedades para administrarlas adecuadamente. Se dice que un gerente, por ejemplo, no tiene ningún sentido de derecho a los activos de su administrador, o de su dueño, quiero decir. Simplemente ha sido puesto para administrar. El trabajo de un administrador es averiguar qué quiere el dueño que se haga con sus bienes y que él cumpla siempre la voluntad del dueño. Esta comprensión afecta entonces la manera como nosotros damos. En el caso de un creyente, nosotros somos mayordomos de esa gran empresa. Entonces vamos a verlo de esta forma. Primero de Crónicas 29:14 es otro texto que esta mañana vimos en nuestro estudio. Dice, porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiéramos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo, otra vez,
y de lo recibido de tu mano te damos. Ahora vean lo interesante de esto, ¿no? Porque es un reflejo exactamente de lo que somos para Dios. A Él le pertenece todas las cosas y ahora nos pide que nosotros seamos buenos mayordomos. Ahora, ¿cuál es la situación? ¿Qué estaba sucediendo ahí? David, el rey David, iba a construir, tuvo en su corazón el deseo de construir el templo, que por cierto no lo construyó, porque la Biblia dice que Dios se lo prohibió porque él era un hombre de sangre. ¿Quién construyó el templo de Jerusalén? Su hijo Salomón. Pero escuche esto, que a veces no hemos quizás captado este asunto. La mayoría de las riquezas que David tuvo y de las propiedades y todo lo que donde él pues pudo obtener, todo lo hizo pensando en la casa de Dios. Por lo tanto, en una ocasión él solicitó al pueblo de Dios, al pueblo, a Israel, que entonces ellos participaran. Y en ese sentido dice ese texto que ellos entonces tuvieron el sentido de la generosidad de dar. Y ahí vemos entonces que ese rey que era tan poderoso fue usado por Dios para que el pueblo se animara y se entusiasmara a dar para la casa del Señor. Más adelante vamos a ver otro ejemplo que es interesante. David entonces tuvo en su corazón el deseo de construirle una casa al Señor. Y fue tan grande entonces el deseo de su corazón que él dijo finalmente: pero ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que podamos dar generosamente como esto? Porque todo viene de ti y solo de lo que tú nos das nosotros lo damos. David estaba pensando como un mayordomo, como un administrador, no como un propietario. Aún siendo él un rey tan poderoso, porque en ese tiempo no había un rey más poderoso que David. Ni siquiera los reyes que estaban, los reyes paganos eran tan poderosos como David. Pero él admite en este texto con humildad, dice: todo es tuyo, Dios, todo proviene de ti. Y por lo tanto, de lo que tú nos das, nosotros entonces participamos en dar. Cuando este principio domina mi corazón, pronto descubriré entonces cuál es el corazón de Dios. El corazón de Dios es un corazón generoso. Vamos a verlo de esta manera. Dios creó el mundo, nos creó a nosotros y nos creó, escuche esto, nos creó porque le plació crearnos. Dios no necesitaba crearnos. Dios no necesitaba de ángeles. Dios no necesitaba de hombres. Dios no necesitaba de eso porque Él siempre fue. Él es y Él será. Dios siempre ha sido independientemente de su creación. Entonces, ¿por qué nos creó? Pues nos creó porque Él quería tener compañerismo con nosotros. Él quería compartir su gloria con nosotros. Él quería compartir sus bendiciones con nosotros. Mírenlo de esta manera. Cuando Dios puso al hombre en el huerto del Edén, imagínense eso antes de pecar, antes que el hombre pecara. Lo puso en un lugar para que él fuera el mayordomo de semejante belleza. Y en la mente de Dios no estuvo que el hombre fracasara hasta el día de hoy, sino que él fuera un triunfador. Pero Dios en ese sentido mantuvo su visión original, que cuando seguimos viendo en la Biblia, nos encontramos con el Edén o el paraíso otra vez en el cielo. Ese paraíso donde el hombre salió por su pecado, ahora está en el cielo. ¿Cuál es la idea de todo esto? Que lo que Dios creó al principio para el hombre, Él quiere que el hombre finalmente lo disfrute cuando Él esté en su presencia. Para eso entonces Cristo murió por nosotros. Nuestro dar entonces debe ser de una manera sacrificial. Hay un ejemplo interesante en 2 Corintios 8. Ese pasaje de 2 Corintios 8, 1 al 5 dice: asimismo, hermanos, os hacemos saber de la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Escuche esto: que en grande prueba de tribulación la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad. Pues doy testimonio de que aún con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos, y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron, escuche, primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Ahora, este ejemplo quiero verlo muy rápido,
Porque cuando buscamos en la Biblia un ejemplo que tenga que ver con el dar con sacrificio, los hermanos de Macedonia son un modelo. Ellos no necesitaron de una campaña de mayordomía o de un Pablo que les estuviera exhortando para dar. Ellos no necesitaron de eso. Es más, déjeme decirle esto. Cuando ellos supieron que los hermanos de Jerusalén, porque esa es la razón de esa ofrenda, estaban en tremenda aprieto, producto de una hambruna que hubo en ese tiempo. Entonces ellos escucharon acerca de eso. Y Pablo no les mandó una carta, no los llamó por teléfono, les mandó un texto, no les dijo nada de eso. Simplemente ellos oyeron que Pablo estaba recogiendo en otras iglesias esta gran ofrenda para ayudar a esta gente. ¿Qué hicieron entonces? Ellos se activaron y le dijeron: Pablo, nosotros queremos participar en ese proyecto, queremos participar de esa ofrenda, no nos dejes afuera. Pablo, que conocía la situación tan pobre, tanto así que dice, mire lo que dice el texto: grande prueba de tribulación y la abundancia y profunda pobreza. Esa palabra gozo podemos verla después. Grande prueba de tribulación y su profunda pobreza. ¿Qué sucedió entonces? Ellos abundaron en riqueza de su generosidad. Entonces estamos hablando, hermanos, que el dar en estos términos nada tiene que ver si soy pobre o soy rico. Es un asunto de corazón. Entonces, ¿cuál es el secreto al momento de participar en aquella ofrenda de Jerusalén? Por un lado, ellos no vieron la pobreza como una excusa para dar. Simplemente se negaron a perder la satisfacción de dar con sacrificio. Estaban dispuestos, estaban dispuestos a no perder esa bendición de dar con sacrificio. Y hermanos, este es un principio extraordinario. Pero Pablo descubrió dónde estaba el secreto de ese dar con sacrificio. ¿Sabe cuál era? Escuche lo que dice el versículo 5. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primero al Señor. He aquí el secreto. Cuando nosotros nos damos primero al Señor, el resultado es que yo no tendré ningún problema para dar con sacrificio porque lo estoy haciendo para el Señor. Y aquí viene mi otra verdad en este mismo contexto. En el capítulo 9, siguiendo solamente un capítulo del capítulo de 2 Corintios 8, yendo al capítulo 9, versículo 10, dice el texto: cada uno dé como propuso en su corazón. Dice: no con tristeza ni por necesidad. Ahora subrayen esta frase, que es la que quiero distinguir ahora. Porque Dios ama al dador alegre. Hermanos, les voy a confesar algo. Yo estaba esta semana analizando este texto, lo he hablado tantas veces, he predicado sobre eso tantas veces, pero me quedé con la frase que dice: porque Dios ama al dador alegre. Entonces comencé a pensar, ¿qué quiso decir Dios con esto? ¿Por qué Dios destaca esta parte? Dios ama al dador alegre. ¿Acaso no ama a los que no son tan alegres al dar? Pero es interesante pensar, ¿no? ¿Por qué Dios acudió esa frase? Y hermano, déjeme decirle lo siguiente. La razón por la cual Dios ama al dador alegre es porque cuando nosotros se nos toca el asunto del dinero, hermanos, sabemos que este es un asunto serio. Porque, por ejemplo, si usted tiene que pagar las deudas y las tenemos que pagar en este país, ¿usted paga las deudas o está verdaderamente en conflicto? O sí hay que pagar los biles, que son bien biles, hermanos, que nos llegan constantemente. Hay que pagarlos. Entonces, hermano, ¿cuál es la situación? Que frente a eso usted sabe que tiene que sacar dinero para esto y usted no está alegre por eso, usted está más bien preocupado. Usted más bien dijera: pero ¿por qué tengo que pagar tanto? Si el bill le llega muy alto, dice: pero ¿por qué llegó a esto? Y se comienza a pensar y a preocuparse. Usted no está alegre, usted tiene que pagar. No está alegre. Entonces, ¿por qué Dios dice que Él ama al dador alegre? Esto como que es una paradoja. Pero hermano, ¿sabe por qué? Por el principio que estamos desarrollando. Porque si Él es dueño de todo y yo soy su administrador, entonces yo doy con gozo, con alegría, porque sé que ese Dios al cual estoy dando, participando en ese sentido, ese Dios está aprobando lo que estoy haciendo.
y me está amando aún más todavía. Entonces imagínense esto, hermano. Dios me ama porque me creó. Dios me ama porque me salvó. Pero Dios me ama cuando yo doy y participo sacrificialmente. ¿Lo entienden? ¿O no lo entienden? Es interesante, hermano, ver entonces cómo esto que hablamos es tan bíblico que nos hacen ver entonces la importancia de lo que en efecto la palabra del Señor nos enseña acerca de esto. Cuando el pueblo de Israel, este es otro ejemplo interesante, estuvo antes de construir el templo, construyeron el tabernáculo. Y es interesante que la Biblia nos dice que en ese caso fue Moisés. Moisés dijo al pueblo: necesitamos construir un templo, un tabernáculo para el Señor. Y se activó el pueblo. Comenzaron a traer de todo tipo de materiales. Las mujeres se activaron en traer las cosas más hermosas que podían hacer con sus manos. Todo el mundo se activó trayendo algo para la obra del Señor. Y traían, y traían, y traían. Pero dice la Biblia que lo traían con gozo. Y llegó un momento donde habían traído tantas cosas para el tabernáculo que Moisés dijo: no, o mejor dicho, los maestros le dijeron a Moisés: mira, dile a la gente que no traiga más, que paren ya, que es suficiente. Cuando uno lee una historia como esta y piensa en lo que da para el Señor, yo a veces digo: qué bueno sería que un día demos tanto para el Señor, para su obra, en este aspecto del dar con sacrificio, que tengamos que decir: no, ya es suficiente, no demos más. Yo sé que eso no va a suceder. Pero pensando en este principio, Dios nos está diciendo, mis amados hermanos, cuánta bendición hay en la vida para un dador alegre. Cuando usted da para el Señor lo que le corresponde, usted lo hace no por necesidad, no por tristeza, no lo da así como que no quiero darlo. Es más, si va a dar así, no lo dé. No lo dé. Porque la Biblia dice que Dios ama al dador alegre. Finalmente, todos nosotros daremos cuenta a Dios de lo recibido. Esa es mi tercera verdad. Al final todos daremos cuenta de lo recibido. Se lo voy a explicar por una parábola y allí lo voy a ir dejando en esta tarde. Soy responsable ante Dios porque Él es el dueño. Las expectativas que tiene Dios mía como mayordomo son muy grandes. Él espera que yo sea un buen mayordomo. Ahora déjeme darle esta visión, porque a veces pensamos que solamente somos mayordomos de las cosas materiales como el dinero. No es esa la idea de la Biblia. Usted es mayordomo de su tiempo. Se lo pongo de esta manera. El día del Señor es el domingo, porque eso es lo que lo celebramos. Le pregunto, ¿usted toma en cuenta la importancia de este tiempo? ¿A qué hora se levanta? ¿Deja todo preparado el día anterior? De manera que de estar temprano en la casa del Señor. Usted es mayordomo del tiempo. Usted es mayordomo de su cuerpo. ¿Sabía usted eso? Yo debo saber qué como o cómo actúo con mi cuerpo. La Biblia me dice incluso que mi cuerpo es templo del Espíritu Santo. Aún más, yo debo entender entonces que si mi cuerpo es templo del Espíritu Santo, yo soy mayordomo de mi cuerpo. ¿Qué tal de los dones espirituales? Yo soy mayordomo de los dones espirituales. ¿Sabe usted cuál es su don? ¿Ha descubierto ya cuál es el don que tiene? Eso es mayordomía. Yo soy mayordomo de mi familia. Yo soy responsable de la vida de mi esposa y de mis hijos. De mis hijas en este caso. Usted y yo somos responsables y mayordomos de nuestra familia. Pero además de eso, entonces, somos responsables de aquellas cosas que Dios nos da. Yo soy responsable de la casa, soy responsable de mi trabajo. Yo soy responsable. ¿Por qué? Porque es lo que Dios me ha dado. Entonces, aquí vengo a esta parábola. La parábola está en Mateo 25, 14 al 30. No la vamos a leer porque es larga, pero ustedes la conocen. Quiero reflexionar sobre esa parábola. ¿Cuál fue la situación de esa parábola? ¿Qué pasó en esa parábola? La llamada parábola de los talentos. Un amo le dio a sus siervos los talentos para que ellos lo administraran. A uno dio 5, a otro dio, ¿cuánto dio? A otro 2 y a otro dio 1. Todo dice que los dio, disculpen, no se me lo dio.
que se los dio y cada uno de ellos tenía que ser responsable. ¿Qué sucedió entonces? La Biblia dice que el que le dio 5, lo reprodujo en 5 más. A propósito, los talentos en ese tiempo era una figura que ilustraba algo extremadamente costoso. Cuando se piensa en el valor de un talento, por ejemplo de oro, era simplemente incalculable su valor. Al que dio 2, lo reprodujo en 2. Pero al que dio 1, entonces dice la Biblia que lo enterró. Ahora, ¿dónde quiero llegar esta tarde con esto, con lo que quiero explicar aquí? Dios nos ilustra por esta parábola que yo soy responsable de los talentos que Él me ha dado. Y aquí los talentos usted puede poner cualquier cosa. La parábola nos dice que llegó el día cuando el dueño necesitaba recibir de sus siervos lo encargado, los resultados, las ganancias. Llegó el primero y entonces dijo: amo, me diste 5 talentos, aquí tienes, lo reproduje en 5. 5 me diste, aquí lo llevé a 10. El que le dio 2 dice que entonces lo reprodujo a 4. Yo siempre digo que es interesante las matemáticas de Dios, porque uno pudiera pensar, ¿por qué en esa parte no dice que a uno dio 5, 4 y 3? Pero simplemente dice que a uno dio 5, 2 y 1. Porque al fin y al cabo, así es Dios como obra, porque Él conoce a cada individuo, la capacidad de reproducir lo que Él le da. ¿Qué sucedió entonces con el que le dio 1? Pues simplemente dice que lo enterró. Y allí viene una historia terrible, triste, muy, muy dolorosa, porque ese hombre que había recibido 1 simplemente se condenó por sus propias palabras. Cuando dice: yo sé que tú eres un hombre duro, que siembras donde no, que cosechas donde no sembraste, y son figuras para ilustrarnos que ese hombre que se le dio un talento no entendió la importancia de lo que el amo le estaba dando para que también lo produjera o lo reprodujera. Hubo una palabra final, una sentencia final. ¿Cuál fue la sentencia final? Al que se le dio 5 dice: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Al que se le dio 2, que lo llevó a 4, dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Pero al que se le dio 1, entonces, la sentencia final fue esa, que él, por su actitud, por su negligencia como mayordomo, entonces fue condenado para siempre. Mis hermanos, al llegar a esta parte final de mi mensaje, lo que quiero enfatizar es esto: nosotros tenemos y vamos a dar cuenta de lo que estamos recibiendo, lo que hemos recibido. ¿Qué significa todo esto? Que delante del Señor yo estoy preparado, o debo estar preparado para dar cuenta. Vayan por favor a Romanos capítulo 14, versículo 10. Romanos capítulo 14, versículo 10. Y voy a leer allí el texto, específicamente el versículo 12 de Romanos. Romanos capítulo 14, perdón, estoy leyendo el versículo 10. Mira lo que dice el versículo, especialmente el versículo 12. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Esa es la sentencia bíblica. Cada uno dará cuenta personal a Dios de las cosas recibidas. ¿Qué significa todo esto? Que Dios no puede ser burlado. Lo que uno siembra lo cosecha. Y lo que al final entonces nosotros entendemos de todo esto es que de todo lo que Dios me da, yo soy responsable. Y la Biblia dice que un día estaremos delante del tribunal de Cristo para dar razón de nuestras obras, sean buenas o sean malas. Allí entonces vendrán las palabras finales. ¿Cuáles fueron las palabras finales? ¿Cuáles fueron las palabras que tú debes escuchar hoy en este mensaje? Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Y déjeme decirle esto, hermano, nosotros siempre seremos fieles en lo poco. Por más que nos esforcemos, nunca podremos ser fieles en lo mucho, sino en lo poco. Pero ese hecho de saber que siendo fieles en lo poco, Dios nos pondrá en lo mucho, es una gran bendición.
C.S. Lewis, este célebre escritor británico, dijo estas palabras: cada facultad que tienes, tu poder de pensar o de mover tus miembros de un momento a otro, te lo da Dios. Si dedicaras cada momento de toda tu vida exclusivamente a su servicio, no podrías darle nada que no fuera suyo, en cierto sentido, porque todo le pertenece a Dios. Volviendo a la ilustración de la dama de cabello blanco se equivocó cuando se dirigió al automóvil equivocado. Empuñó su arma y envió a los pasajeros o a aquellos hombres deprisa. El suyo fue un error, no era su coche. Pero esta verdad sigue siendo para nosotros la verdad que debe dominar nuestros pensamientos. Nosotros somos mayordomos, no somos dueños de las cosas que tenemos. ¿Qué espera Dios de nosotros entonces? Que seamos fieles. Dios nos creó, Dios nos sustentó y Dios nos salvó. Todo lo hizo perfecto, todo lo ha hecho perfecto hasta el día de hoy. Entonces, ¿qué espera Dios de nosotros? Que seamos buenos mayordomos. Yo quiero preguntarte, y vamos a estar de pie para orar esta tarde. Quiero preguntarte y que nos preguntemos en nuestro corazón esta tarde, a la luz de todos estos principios que estamos desarrollando acá y que vamos a desarrollar estos días. La pregunta que tiene que seguir en mi mente y mi corazón es: ¿qué tan buen mayordomo soy? ¿Qué tan fiel mayordomo soy? ¿Hasta dónde, si Dios tuviera que examinar mi vida, las cosas que hago para Él, cómo resulto en mi mayordomía? Por allá hay una parte donde Jesús, utilizando también otra parábola, dijo: da cuenta de tu mayordomía. Y eso es lo que nosotros finalmente tenemos que hacer. Vamos a orar al Señor y vamos a pedir que en esta hora, allí inclinando nuestros ojos y delante del Señor, que podamos allí, en la quietud de nuestro corazón, preguntarnos, Señor, tú eres dueño de todo. Me has dicho hoy, nada es mío. A lo mejor he pensado que todo lo que tengo es porque lo he alcanzado. Y esto a lo mejor me ha hecho ser egoísta para ser un mejor hombre, mujer de bien, para ser un mejor cristiano. Pero en esta tarde, Señor, yo reconozco por tu palabra la necesidad de ser un buen mayordomo. Perdóname, Señor, porque cuando pienso en este tema reconozco que hay tantas áreas de mi vida donde yo no he sido un buen mayordomo. Quiero salir de este lugar inspirado, animado, al pensar, Señor, que tú tienes para mí lo mejor. Y que en eso, Señor, de lo mejor que tienes para mí, está precisamente el hecho de saber que tú diste lo mejor, como fue a Jesucristo, para que sea mi Salvador. Tú no escatimaste, dice la Biblia, tú no escatimaste en dar lo mejor que tenías para que nosotros disfrutáramos hoy de la más grande salvación. Te pedimos pues, Padre, en esta hora que nos ayudes, que nos bendigas y que estos temas del cual comenzamos hoy nos animen a seguir adelante pensando en qué clase de mayordomos somos. Te damos gracias una vez más por este día, por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, pueden sentarse. Vamos a pedir a los hermanos que pasen al frente para que cantemos una estrofa más del himno que ya hemos cantado